A continuación, Matemática, cuarto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Edinova. En esta oportunidad desarrollaré el tema escalares y matrices del área de matemática para el grado de cuarto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como atención, memoria y, por supuesto, habilidad numérica. Y hoy tenemos la grata compañía que nos acompaña en lengua de señas, Mauricio. Mucho gusto. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón, que puedas utilizar alcohol en gel. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que es muy importante. Vamos a relacionar magnitudes físicas, como lo son los escalares, con conceptos matemáticos como las matrices. Entonces, si ya están listos, vamos a iniciar con la clase el día de hoy. Vamos a activar nuestros conocimientos previos el día de hoy, recordando lo que son magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son magnitudes que corresponden a física y que son muy utilizadas también en conceptos o formas de trabajo matemático. ¿Qué? Recordemos que es un escalar. Un escalar es un número o es una cantidad que está definida únicamente por el número y la dimensional. No lleva o no necesita dirección. ¿Y cuáles son este tipo de magnitudes? Recordemos, tenemos la masa, la temperatura, los precios, el volumen, la densidad. Son muchos los conceptos que abarca esta magnitud escalar. Y recordemos algunos así de manera breve. Por ejemplo, la masa. Cuando hablamos de masa y estamos en el sistema internacional, vamos a decir, por ejemplo, 5 kilogramos. Solo necesitamos esos dos datos, el número y la dimensional. Si pasamos a un sistema, por ejemplo, inglés, vamos a hablar de masa de 50 libras. ¿Verdad? Cuando hablamos de temperatura, vamos a hacer referencia, por ejemplo, a 37 grados Celsius o 95 grados Fahrenheit. No lleva o no necesita para definirse lo que es el concepto de dirección. Únicamente número y dimensional. Ahora, vamos al concepto matemático. Vamos a lo que es una matriz. ¿Qué es una matriz? Es un arreglo ordenado. Se dice rectangular, aunque puede ser cuadrado también, de números. Entonces, vamos a tener esta forma para lo que son las matrices. Y si ya has trabajado el programa de Excel, vamos a relacionar dos conceptos: filas, columnas. ¿Qué son filas? Son los elementos que van a estar ordenados de izquierda a derecha. Y las columnas son los elementos ordenados de arriba hacia abajo. Entonces, cuando hablamos aquí que tenemos un elemento y este es identificado como 1, 1, es porque se encuentra en la primer fila, primer columna. A eso se refiere el 1, 1. Primero colocamos la ubicación por filas y luego por columnas. Y si nos movemos a la derecha, vemos que ahora tenemos el elemento 1, 2, porque continúa en la primera fila, pero ya nos movimos a la segunda columna. Entonces, veamos acá, tenemos el elemento 2, 1. ¿Por qué 2? Muy bien, está en la segunda fila. ¿Y el 1? Primer columna. Muy bien, entonces este va a ser el ordenamiento. Si vamos bajando, vamos cambiando el número de fila. Y si vamos desplazándonos hacia la derecha, podemos ver que va cambiando el número de la columna. Entonces, M, como podemos ver acá, va a ser el número de filas. Y N,
el de columnas. Vamos a tener entonces matrices con un orden M por N. Primero el número de filas, luego el número de columnas. Y vamos a tener matrices que muchas veces son definidas así: A y J. I va a representar las filas y J las columnas. O tenemos orden MN o tenemos esta simbología también, I, J. Y enésima fila, Jésima columna. Muy bien. Luego de haber ya activado nuestros conocimientos previos, vamos a ir entonces a unos ejercicios. Vamos a colocar qué orden le corresponde a estas dos matrices. Vean, la matriz A. ¿Cuántas filas puedes identificar en esta matriz? Muy bien, tiene 2 filas. ¿Y cuántas columnas puedes observar? Muy bien, 3. 1, 2, 3. Entonces, ¿cuál es el orden de esta matriz? Primero fila, 2. ¿Y columnas? 3. Su orden es 2 por 3. Y para esta matriz, ¿cuál es el orden? Muy bien, es de 3 por 1, porque tiene 3 filas. 1, 2, 3. Y solamente tiene una columna. Ahora, vamos a determinar una matriz. Este es un ejercicio bastante sencillo. Nos dicen que tenemos una matriz de 3 por 2, siempre en orden IJ. Entonces, si es matriz de 3 por 2, primero las filas. Tenemos 3 filas y tenemos 2 columnas. Entonces, nuestra matriz está ya aquí, ubicada en espacio. Y nos dicen, cada elemento IJ es la suma del I correspondiente y el J correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Esta posición, ¿cómo se identifica? Muy bien, 1, 1. ¿Por qué 1, 1? Porque está en la primera fila y también está en la primera columna. Ahora el elemento de la derecha. ¿Cuál es o cuáles son sus valores I, J? Muy bien. 1, porque es primer fila, y 2, porque ya está en la segunda columna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos dice, cada elemento I, J debe sumarse. Entonces vamos a sumar los valores de la posición. Y entonces si tenemos 1 más 1, aquí vamos a tener 2. Si tenemos aquí 1 más 2, aquí vamos a tener 3. Y así sucesivamente. ¿Qué posición es esta? ¿Qué colocamos primero? Fila. Muy bien. Esta es segunda fila, primera columna. ¿Y esta qué posición es? Muy bien. Segunda fila, segunda columna. Ahora sumemos los valores. Vamos a tener aquí 3 y 4. Y vamos a la última fila. ¿Qué posición es esta dentro de la matriz? Primero fila. Excelente. Es tercer fila. ¿Y columna? Muy bien. La primera. Excelente. Y ahora acá. ¿Qué posición es? Tercer fila más segunda columna. Muy bien. Esto es para que te vayas acostumbrando o familiarizando con los valores de las posiciones. Ahora sumémoslo. Tenemos 3 más 1, 4. Y 3 más 2, 5. Entonces ya hemos determinado nuestra matriz, que tiene un tamaño de 3 por 2, cumpliendo con la condición que nos dieron para cada posición. ¿Estamos bien? Excelente.
Ahora vamos a otro concepto de matrices. Vamos a identificar lo que es diagonal principal. Las diagonales principales sí son una característica estrictamente de las matrices cuadradas, las de 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una matriz que tiene orden de 2 por 2. Y observamos que su diagonal principal está formada por los números 1. No es siempre así, este solo es un ejemplo para que tú lo puedas identificar mejor, pero aquí pueden haber cualquier tipo de números. Pero los elementos que están acá son los que forman la diagonal principal. Luego tenemos nuestra matriz de 3 por 3. ¿Sí? 3 filas, 3 columnas. Y vemos ahí que los elementos que estén acá forman la diagonal principal. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a meternos un poquito al concepto de álgebra de matrices. Y vamos a ver cómo se suman. Y lo importante del día de hoy que vamos a ver producto escalar, que fue por donde empezamos la clase del día de hoy. Entonces, suma de matrices. Nos dice que dos matrices se pueden sumar. Aquí está la definición, digamos, el teorema que nos define cómo se suman dos matrices. Pero tenerlo así es un poquito complicado. Nos dice que si la matriz A de orden m por n y la matriz B de orden m por n, la suma va a ser otra matriz del mismo orden, m por n. ¿Qué quiere decir esto? Para aclarar un poquito el teorema. Solo podemos sumar matrices que sean del mismo orden, que sean del mismo tamaño. Y como resultado vamos a obtener una nueva matriz también del mismo orden. Entonces, aquí nos dan dos matrices, A, B. Establezcamos si son del mismo orden. ¿Qué orden es el de la matriz A? Excelente. De 3 por 2. ¿Por qué? Porque tenemos 3 filas, 2 columnas. ¿Y la matriz B de qué orden es? Muy bien, de 3 por 2. Entonces, ¿puedo sumarlas? Sí. ¿Y de qué tamaño va a ser el resultado de la matriz? Exacto, de 3 por 2 también. ¿Por qué es necesario que sean del mismo tamaño? Porque vamos a sumar posiciones idénticas. Los elementos que están, por ejemplo, en la posición 1, 1, se van a sumar. Este elemento tiene la posición 1, 1. Y este elemento tiene la posición 1, 1. Así que estos dos se van a sumar y vamos a tomar en cuenta el signo. En este caso, los dos tienen signo positivo. Entonces puedo decir 1 más 3, 4. El resultado lo escribo en la misma posición, en la 1, 1, porque estos dos están en la 1, 1. Luego paso a la otra posición, la 1, 2. Y sumamos. 0 más 7, 7. Luego continuamos con los otros elementos tomando en cuenta su signo. Aquí nos dice 7 menos 2, 5. Y acá, menos 3 más 6. Tenemos signos contrarios, se restan y se pone el signo del mayor. Entonces si tengo 6 menos 3 me va a dar 3. En la otra fila tenemos menos 5 más 2. El resultado va a ser menos 3. Y por último tenemos 4 menos 1, nos va a dar 3. ¿Sí? Muy bien. Así es como se suma dos matrices. Bien. Veamos algo interesante que se va a dar en la suma de las dos matrices A y B que tenemos a continuación. Veamos por qué va a ser interesante el resultado.
tenemos la matriz A con los valores 4, 5, menos 2 y 3. Y tenemos la matriz B con los valores menos 4, menos 5, 2 y menos 3. Sumemos estas matrices, posición por posición. Entonces vamos a tener 4 menos 4, 0. 5 menos 5, 0. Menos 2 más 2, 0. Más 3 y menos 3, 0. Todos los resultados nos dieron 0. ¿Cómo se va a interpretar esto? Tenemos nuestra matriz A y al sumarse con otra matriz que nos da como resultado todos los valores 0, este se va a conocer como inverso aditivo. La matriz B es el inverso aditivo de A. Como nos dio una matriz de ceros, esta matriz se conoce con el nombre de matriz nula, ¿sí? Porque todos sus elementos son ceros. Ok. Ahora vamos a ir al último tema del día de hoy, que es producto escalar, ¿sí? ¿Qué es un escalar? Un valor individual. Entonces, vamos a tener nuestro valor escalar, que es 3. Y nos dicen que debe de afectar a la matriz A. La matriz A es una matriz cuadrada de 2 por 2. Y entonces va a afectar a cada uno de los elementos de esa matriz. Podemos escribir así: el escalar por la matriz. Nuestra matriz es A. Vamos a escribir 3A. Es igual entonces a 3 multiplicando a los valores de la matriz. Realicemos entonces la operación. Vamos a tener 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Y 3 por 4, 12. Muy bien. Esa es ahora nuestra matriz 3A. Y cuando tenemos suma de productos, aquí nos dicen, tenemos una matriz A. ¿Cuál es el orden de esta matriz A? Muy bien, de 2 por 3. Y tenemos esa matriz B. ¿Cuál es el orden de esa matriz B? Excelente, también de 2 por 3. Se pueden sumar, pero hay una condición. Nos piden calcular menos 1 por A. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Multiplicar toda la matriz A por menos 1. Luego de haber hecho eso, hay que duplicar la matriz B, 2B. Y entonces esas dos matrices resultantes se pueden sumar, ¿sí? Yo ya no tengo espacio y ya se nos ha acabado el tiempo. Pero este ejercicio es para que tú puedas apropiarte de todo el conocimiento que hemos desarrollado el día de hoy. Recuerda, ir guardando todas tus actividades en tu portafolio de Aprendo en Casa. Y puedes compartir con tus amigos o con un adulto todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Te recomendamos lavarte las manos regularmente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. Lo importante es que recuerdes, nosotros estamos trabajando desde aquí para que tú sigas aprendiendo en casa. Así que por favor, quédate en casa. Nos vemos.